7 menos 2 minutos de la tarde. Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola. Otro viernes social, otro viernes electoralista por parte del gobierno en funciones del señor Pedro Sánchez. Los viernes sociales parecen más bien los viernes del disparate y de la demagogia, ¿no? Cada medida que plantea, además, es destructiva realmente para la economía. Yo llevo a la taberna del club los viernes a economistas del club y alucinan con Pedro Sánchez, es decir, es capaz de destruir tanto en tan poco. Yo lo veo como un electoralismo hueco, es decir, él plantea unas medidas, pero hay que pensar, si realmente las medidas sociales estas funcionaran, los países socialistas serían el paraíso en la tierra, serían una bendición de prosperidad, de trabajo, de libertad, estaríamos hablando de países punteros en el mundo cuando sabemos que es todo lo contrario. Por lo tanto, anuncia viernes sociales ya casi como el que anuncia los viernes festivos, y lo cree cada vez menos gente, porque lo están esperando incluso con un poco de recochineo, de malicia, de a ver lo que dice este viernes. La ministra Magdalena Valerio, yo no sé si tú sabes o habías escuchado hablar de la figura del orientador de referencia para los desempleados. Esto es algo que se ha sacado de la manga el gobierno de Sánchez, que además de anunciar otras medidas como unas bonificaciones para las empresas que contraten a desempleados de larga duración. Yo la verdad que con esto sí estoy de acuerdo, me parece una medida acertada, pero esto del orientador de referencia la verdad que no sé muy bien cómo va a salir. Vamos a verlo. Pero sí que quiero señalarles algunas más llamativas, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de orientación se incorpora la figura del orientador de referencia, orientador o orientadora de referencia, que se va a ir implementando paulatinamente. Igual que las personas tenemos un médico de familia, un médico que conocemos como médico o médica de cabecera, o tenemos un especialista, tenemos derecho a elegir especialista, pues aquí la persona desempleada va a tener derecho a elegir un orientador o orientadora de referencia. Porque pensamos que esa relación que tiene que haber tan estrecha entre la persona desempleada y el orientador o orientadora es fundamental que se cree esa confianza, ese punto de confianza que va a hacer también ganar a la persona que está buscando empleo en autoestima y en posibilidades. Bueno, el lenguaje inclusivo que no falte, por supuesto. Es que además como que hace daño al oído, repetir constantemente... Yo no me acabo de acostumbrar, Roberto. No, orientador, orientadora. Yo creo que si dice orientador, nadie está pensando que se refiere únicamente a hombres. Ellos también lo saben, pero es la demagogia populista esta de... Sin embargo, dice orientador u orientadora, pero luego dice especialista, no dice especialista. Ahí se patina un poco. Roberto, se está hablando y mucho, y con razón, hoy ha sido, por cierto, la portada del diario El Mundo. No sé si la tenemos ahí, Raquel. El hecho es que ayer en el Parlamento Vasco se aprobaba la reforma de la ley contra los abusos policiales, o de los abusos policiales, que no es sino una burla contra la memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, ahí está. El PSOE vota con el PNV una ley que humilla a la policía. Sin duda, humilla a la policía, humilla a la Guardia Civil, la memoria de las víctimas del terrorismo. Esto se hace para equiparar a los terroristas de la ETA con los propios terroristas, y esta reforma de la ley, que insisto ya estaba aprobada, contó con la abstención tanto de Podemos como los señores de Bildu. Ayer se formaba un escándalo tremendo en el propio Congreso, en el propio Parlamento Vasco. El diputado de Bildu, el señor Arzuaga, Julen Arzuaga, comparaba a estos diputados, a estos policías, a estos guardias civiles con los nazis de Nuremberg. Eso motivaba que diputados del Partido Popular abandonasen el hemiciclo. Mira, es terrible porque, por una parte, se trata de estigmatizar a la policía y a la Guardia Civil, que han sido los que han puesto los muertos en la lucha contra el terrorismo. O sea, políticos y empresarios, por supuesto, pero de la Guardia Civil estamos hablando que tiene 230 muertos en la lucha contra el terrorismo. Entonces, no podemos poner en la misma balanza a una banda de analfabetos homicidas que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están creando un relato perverso en el que equiparan de alguna manera a víctimas y a verdugos, que son los que además han sido partícipes de la derrota de ETA. Hay que entender, yo creo, Javier, que la derrota de ETA, cuando hablamos de la derrota de ETA, hablamos de la derrota militar, porque la ETA política sigue viva, y además hay que ceder en concesiones, hay un estatuto vasco que va a tener unos efectos colaterales también en Navarra. Por lo tanto, bueno, es una victoria relativa. No creo que podamos todavía poner los galones y decir que ETA está derrotada.
Ahora bien, respecto a las torturas que se habla de la policía y la Guardia Civil, los abusos, bueno, han podido existir a gente que se le ha ido la mano en los calabozos tal vez, pero sin justificar eso, en un ejercicio de empatía, yo pienso en esos agentes que ven morir, que acaban de ver morir a uno o dos compañeros ametrallados o reventados por una bomba y que acaban de coger a un etarra o lo que sea, y aún así yo creo que se han respetado bastante los derechos humanos comparado con otros países donde contra el terrorismo han sido bastante más firmes, además. Vamos a recordar ese momento, la bronca que se vivía ayer en el Parlamento Vasco. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. Yo creo, Roberto, que a esto es a lo que te refería cuando hablabas de que la ETA militar había sido derrotada, los señores que apretaban el gatillo, los que disparaban con tanto entusiasmo contra las nucas, o los que le pulsaban el botón de esas bombas a distancia. Estos son los testaferros de... Pero estos son los representantes políticos, claramente, ¿no? Sí, y además hablan precisamente ellos de nazis y de xenofobia, cuando son los herederos de Sabino Arana y del etnicismo, del RH negativo. Es curioso, en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, a Inés Arrimadas la intentaron hacer callar por denunciar la xenofobia de Torra. Simplemente la intentaron hacer callar. En el País Vasco, a las políticas, y políticos también, como Arrimadas, las hacían callar con un tiro en la nuca. Por lo tanto, algo sí hemos avanzado, pero que esta gentuza, porque son gentuza, hay que decirlo así, esté en las instituciones y esté vomitando esa bilis contra la policía, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es deleznable para la democracia propia y nos pone en un mal lugar como país, que no ha sabido llevar este tema como debería, porque ningún representante de terroristas tendría que tener esa capacidad de voz y sobre todo esa capacidad de injuria. Roberto, yo creo que a estas alturas, lo que desvelaba el otro día el señor Arnaldo Otegi, por llamarle de alguna manera, esos contactos entre el PSOE, entre el gobierno de España y Bildu, ¿no? Contactos con el PNV, que no son ningún secreto, y luego los partidos separatistas catalanes, cuyos líderes están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo en estos momentos. Entonces, después del 28 de abril, hay dos puntos en el programa electoral de Pedro Sánchez que no van a ir propiamente dichos en el programa oficial: el derecho de autodeterminación y los posibles indultos a esos líderes políticos catalanes que están en el Supremo. Luego escucharemos a Rufián, porque ha dicho que no van a vender caro su apoyo. Entiendo que el gobierno no va a anunciar, lógicamente, esto, porque es que sencillamente no podría hacerlo Sánchez, el reconocer el derecho de autodeterminación, pero algo tendrá que darle a estos partidos separatistas, ¿no? Sí, claro, y en el caso del País Vasco, yo pienso que ellos en su fuero interno saben que la independencia no es posible, pero mientras les siga llegando dinero y competencias, pues bueno, aunque sean competencias ganadas con sangre, que están manchadas de sangre, las nueces que están recogiendo son nueces ensangrentadas, y hay que decirlo así. Parte de la culpa de que se vea a Otegi como un hombre de paz viene de antes, pero viene también del blanqueamiento que se le está haciendo de determinados medios y del concepto que tiene la sociedad, sobre todo la sociedad más joven, sobre este terrorista, este hombre que fue líder de una banda terrorista, que fue un secuestrador, que nunca ha condenado la violencia. Va a Barcelona y los chavales, yo veo gente joven con la señora haciéndose, y con la estelada, haciéndose fotos con Otegi y selfies como si fuera una estrella del rock, como si fuera Bruce Springsteen. Va con Jordi Évole, lo entrevista, eso puede ser discutible, ¿no? El entrevistar a una persona, no tienes por qué empatizar con ella, pero luego sale una foto en la que sale abrazado a él. Allá estás empatizando. Yo creo que se puede entrevistar a Otegi, se puede entrevistar a Maduro, pero no es necesario compadrear con él. Y sale un periodista de la talla mediática de Jordi Évole abrazado a Otegi. Hombre, ¿qué mensaje estás dando?
que no fueron tan malos, que eran unos chicos buenos, rebeldes, con su causa. Eso es peligroso. Es muy peligroso, sin duda. Bueno, en la campaña, el proceso de blanqueamiento de todo el separatismo y en concreto del de ETA, que además siempre venía acompañado de la violencia, de esos crímenes, por cierto, más de 300 crímenes aún por resolver, la banda terrorista ETA, y tiene en el cuajo el señor Arzuaga de salir ahí al Congreso, al Parlamento Vasco, de equiparar a los guardias civiles y a los policías, a los que tantas vidas le fueron arrebatadas, con los pistoleros de la banda terrorista ETA. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Rufián sobre las condiciones, o mejor dicho, las no condiciones que RC le va a poner a Sánchez para apoyarle en una hipotética investidura después del 28 de abril. Nosotros no vamos a bloquear absolutamente nada o no compartimos lo del no a todos. Yo creo que al final significa dejarle a una señora de Lavapiés sin agua municipal o a un chico de Malasaña sin una beca universitaria. Nosotros eso no lo haremos. Nos parece que sería traicionar nuestras propias siglas. Lo único que queremos bloquear es al fascismo y sobre todo al 155. Y ellos lo saben perfectamente. Hemos votado al 100% de las iniciativas sociales de Podemos. Lo único que pedíamos era reciprocidad, una reciprocidad que nunca llega. Gabriel Rufián, yo me niego a reproducir lo que Arcadia Espada decía sobre este señor cuando Aznar comparecía, ¿te acuerdas?, en la comisión en el Congreso y se enfrentaba, tenía un careo con este hombre. Yo es que de verdad no le quiero dar mayor, pues es que no tiene ninguna altura política, ninguna talla intelectual, ninguna. Es un bufón mediocre, es un provocador que va al Congreso a montar su espectáculo, pero el caso es que es diputado de Esquerra Republicana en las Cortes Españolas. Y encima tiene capacidad de decisión en la política. O sea, que un tipo como Rufián, de la talla intelectual y moral de Rufián, tenga capacidad de decidir, incluso en la formación de un gobierno, indica qué bajo hemos caído en las políticas institucionales de este país. Además dice que él no quiere quitarle el agua a una señora de Lavapiés, ni una beca a un señor de Malasaña. No, bueno, solamente quieren quitarle parte de su país, pero bueno, que luego eso tiene efectos colaterales, claro, porque hay gente que piensa que la independencia de Cataluña no tiene nada que ver con la sanidad o con la educación. Está estrechamente ligado, porque no solamente que te quiten una parte de tu país, sino que te quitan una parte de tus derechos fundamentales y de tu propia identidad como ciudadano. Pero bueno, eso tampoco se lo vas a explicar a Rufián. Roberto, quedan ya semanas para esas elecciones generales del 28 de abril. Todas las encuestas vienen repitiendo la misma tendencia. Pedro Sánchez, el más votado, sin duda. Luego vendrá el Partido Popular. Algunas encuestas dan a Podemos, otras a Ciudadanos en la cuarta posición y a Vox en quinto lugar. ¿Tú crees que Vox va a ser quinto? Pienso que no. Pienso que Vox está subido en un momento, está cabalgando un momento dulce, por así decirlo, que hay gente que nunca se había planteado votar una formación política como Vox, que sí lo va a hacer. Salvando las distancias, creo que tiene la misma ola de popularidad que tuvo Podemos en su momento, puede que llegue a más diputados que los que Podemos tuvo entonces. Podemos se está deshinchando simplemente porque no tiene un proyecto político y entre ellos se están haciendo unas cribas espantosas, ¿no? Bueno, evidentemente un partido comunista siempre es un partido en el que existe un líder hegemónico y los demás pues se tienen que atener a ello. Pero las elecciones van a estar muy complicadas. Del bipartidismo hemos pasado a 4 o 5 partidos que se están ahí jugando los pactos, la investidura, incluso el futuro del país. Puede que vayamos, si no hay acuerdo, a repetir aquello de unas elecciones de nuevo. Es decir, tener a la gente... Eres la primera persona a la que escuché decir eso, Roberto. Es que es posible. Yo, la verdad que esa hipótesis no me la he planteado, pero es posible. Claro que existe. Y tú ves, por ejemplo, pregunta, ¿ves capaz? Se habla de que Pedro Sánchez puede seguir siendo el presidente. Y yo digo, eso será, si suma mayoría de escaños con Podemos y el resto de partidos separatistas, o B, cuidado con esta opción, que Albert Rivera decida abstenerse. Sí, existe la opción de Albert Rivera, que es una incógnita, y existe también la otra posibilidad que a mí me causa más pavor, que es que aunque Podemos se hunda, si con Pedro Sánchez y los independentistas suman, Pablo Iglesias sería vicepresidente del gobierno, o al menos tendría un ministerio importante. Y bueno, a mí la verdad que esa coyuntura, imaginármela, me pone los pelos de punta. Sin duda existe esa posibilidad. Yo de verdad que me niego a creer que el PSOE, tal y como está el PSOE, Podemos y el resto de partidos separatistas
lleguen a la mayoría absoluta. En las pasadas andaluzas vimos cómo hubo un voto nacional, se votó en clave nacional, eso es evidente, de ahí, ¿no?, el magnífico resultado de Vox. Me niego a creer que socialistas, votantes de décadas del Partido Socialista, que se sienten muy españoles y que no consentirían una traición de tal magnitud. Ya no es un secreto este pacto de Pedro Sánchez con los partidos separatistas, Sí. además con los mismos señores que te han dado un golpe de Estado hace 3 telediarios, que están ahora mismo sentados en el Tribunal Supremo. Pero es que los socialistas que Es que no tiene ninguna decencia. Es que hemos escuchado a Alfonso Guerra Sí, y a Alfonso. Felipe González decir que Sánchez ni hablar. Claro, pero Alfonso Guerra y Pero, Felipe pero luego no González... dicen que no se tiene que votar al PSOE. Hasta ahí no llegan. Pero Alfonso Guerra y Felipe González están fuera de la política ya. Entonces, el PSOE de entonces, que tenía un sentido de Estado del que el PSOE de ahora carece, no tiene relevancia. Quien está mandando ahora, queramos que no, es Pedro Sánchez y los sanchistas, porque ha puesto en las comunidades autónomas además a gente siempre afín, ¿no? Como en Asturias puso a Adrián Barbón. O sea, siempre ahora se ha rodeado Pedro Sánchez de sus afines, ha quitado a cualquier tipo de susanistas y de discrepantes, que bueno, es algo que hacen casi todos los partidos, por no decir todos, pero bueno, es que Sánchez es una persona que no tiene ni siquiera una idea clara de nación, habla de Estado plurinacional y todas esas cosas que se saca, que son, bueno, un mundo imaginativo donde cada comunidad de vecinos podría ser una nación si así lo pidiera. Entonces, con alguien así es como entregar el gobierno de tu país a un mono con 2 pistolas. Es un peligro y además algo que es imprevisible, no sabes por dónde te va a salir el tiro. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la reacción abierta de la tarde. Le vemos también a menudo en la de Rafa Núñez Huesca, en la de la mañana de 12:30 a 2:30. Roberto, hasta la semana que viene. Muy bien.